Ciudad de ángeles. Todos los finales son también comienzos. Simplemente no lo sabemos en ese momento. The Myths Album. Mi vida comenzó al final de otra. Digo mi vida porque la considero muy diferente de mi existencia. Ya había existido durante milenios y continuaría existiendo por muchos más. Pero solo había vivido una vez. Existir no es vivir. Estar vivo y vivir verdaderamente una vida digna de la misma terminología era un tesoro que no podía sondearse ni nombrarse mediante meras palabras mortales o intentos de explicación. Vivir es abrirse a la inmensidad de la totalidad del universo con y sin miedo. Vivir es sentir miedo y, sin embargo, estar dispuesta a abrirse a la inmensidad del universo eterno en el que no eres más que una simple partícula. Vivir es estar roto y estar completo, todo al mismo tiempo. No sabía lo que significaba vivir, sabía lo que significaba morir. Ese era el propósito que cumplí: guiar pacíficamente a aquellos que han llegado al final de sus fuerzas. Soy un mensajero del más allá y recupero aquellas almas que han sido convocadas. Los humanos a menudo me llaman el ángel de la muerte, pero mi nombre simplemente es Becca. Permanezco en la sombra, pero nunca interfiero. Mi trabajo es simplemente servir, tomar de la mano a un alma que pasa y guiarla en paz. Los llamo pasajeros, ya que están en transición entre la vida y la muerte, siendo sus almas transportadas de un extremo al otro. La gran voz autoritaria de todas las criaturas sensibles simplemente susurra un nombre en mi oído desde la nada total, y desde esa nada se acerca un final que alguna vez fue algo. No cuestiono la convocatoria, solo obedezco, es todo lo que sé. Después de todo, la duración de la vida de un mortal no es más que un simple punto en la línea de la eternidad. Y cuando hay tantos puntos, ¿cómo puede uno solo marcar la diferencia o parecer significativo de alguna manera? Y fue con esta mentalidad que una vez más visité la Tierra, solo para que el significado mismo de todo cambiara para mí en un abrir y cerrar de ojos. La condición humana. Era una hermosa tarde soleada de sábado en un pequeño pueblo en las afueras de Bangkok. Había recibido un susurro. Había enviado a buscar a una joven cuyo momento había llegado. Estos fueron los últimos momentos que imagino ahora. Fueron momentos en los que debería haberme sentido mal, culpable, triste, cualquier cosa. Las emociones humanas siempre habían sido extremadamente intrincadas y complicadas para mí. En ese momento no entendía el verdadero significado de perder una vida y las profundas implicaciones que podría tener. Además, los humanos no podían comprender el significado de su alma y a dónde iría después de la muerte. Éramos las dos caras de una moneda que giraba y no iba a ninguna parte, o al menos eso es lo que había pensado. Permanecía a la sombra de mi pasajero durante varios días. Siempre traté de pasar un poco de tiempo tratando de aprender algo nuevo de nuestros homólogos mortales antes de tener que alejarlos. Esta mortal en particular tenía un sentimiento de profunda empatía hacia los lazos familiares, aunque también mostraba un gran resentimiento hacia los mismos. Descubrí que era sorprendente lo contradictorio que podía ser el corazón humano. Me senté junto a ella, sin ser vista, en una mesa de una cafetería justo contra la ventana desde donde se podía ver la plaza del pueblo. El ambiente era relajado, pero mi pasajero estaba preocupado. Había tenido una fuerte discusión con su hermano por teléfono por algo relacionado con un negocio familiar. Parecía tan insignificante, tan trivial, una pérdida del precioso poco tiempo que le quedaba. Nuevamente, en retrospectiva, este fue otro momento que se prestó a sentimientos de lástima, resentimiento o a una disposición de disculpa, pero no pude entenderlo.
No podía entender por qué sería una farsa transportar a un pasajero antes de que hubiera atado los hilos sueltos de su corazón, por así decirlo. Esta pasajera, esta mujer, nunca volvería a hablar con su hermano, y sin saberlo, las últimas palabras que le había dicho al hombre por teléfono estaban llenas de desdén. Nunca existiría una posibilidad de cierre. Lo sé mejor ahora. Ahora les diría, si pudiera ser tan audaz como para susurrarles al oído yo misma, que enmendaran y vaciaran sus corazones todas y cada uno de los días. El último día siempre llega inesperadamente. Lamentablemente mi pasajero no pudo darse el lujo del momento final. La vi verter 3 azúcares en su té y remover casi enojada el líquido tibio. ¿Puedo contarte un secreto? Miré sorprendida hacia la mesa al lado de la de mi pasajero y encontré a otra joven disfrutando de una taza de café durante lo que parecía ser el descanso del trabajo. Estaba vestida con una bata azul y sus ondas de cabello rojizo oscuro estaban recogidas desordenadamente, combinando maravillosamente con la mirada ligeramente indómita de sus ojos oscuros. El azúcar solo puede absorberse hasta cierto punto antes de romper la taza con esfuerzo, ella dijo y le sonrió a mi pasajero, y lo que vi no fue más que pura calidez dorada. Inexplicablemente me atrajo. Había algo intrigante en las suaves líneas que abrazaban sus labios mientras sonreía, algo en la forma en que su perfil se suavizó, pero conservaba un toque de alegría. Bueno, tal vez la copa lo merezca, solo tal vez la copa quiere que la rompan. En esas palabras pude sentir a mi pasajero intentando transferir emociones a través del simbolismo a objetos inanimados y encontré el esfuerzo intrigante, pero no tan intrigante como su audiencia de una sola persona, su hermosa audiencia, que pronto se sentó en la misma mesa que mi pasajera para conversar más cómodamente. Vi cómo ella seguía sonriéndole a mi pasajera como si hubiera colgado la luna. La energía de atracción entre los dos era palpable hasta el punto que la vibración de su interacción me alcanzaron incluso a mí. Me hizo sentir incómoda, no por la naturaleza humana de las emociones que me inundaban como olas, sino más bien por la forma en que sentía que me estaba ahogando en una emoción específica propia de los celos. Sentí, experimenté celos. La palabra era extraña en mi lengua y sonaba extraña en mis oídos cuando me lo susurré a mí misma. Los ángeles no podían experimentar tales emociones, pero ahí estaba yo, experimentando algo extremadamente humano y completamente perturbador. Tuve que alejarme de la situación y redescubrir mi propósito divino. No podía permitirme el lujo de quedar atrapada en las frivolidades de los mortales. Los ángeles permanecieron impasibles y objetivos por una razón. Si sintiéramos algo, no podríamos hacer lo que había que hacer. No podríamos servir a nada ni a nadie más que a nosotras mismos. Perderíamos nuestra razón de existir, caeríamos en desgracia. Inmortal mortal. La luz del sol era un placer culpable para mí cada vez que tenía la oportunidad de experimentarla entre mis viajes. Tuvo un cierto efecto cálido en mi ser mientras me bañaba en la luz templada que de alguna manera me recordó mi hogar en el más allá. La plaza del pueblo se había llenado de gente y los cuerpos se entrelazaban uno con otros, de un lado a otro sin saber nunca el verdadero potencial de un encuentro perdido. Al igual que las hormigas, los humanos tendían a moverse de un lado a otro, con las antenas rebotando constantemente entre sí para transferir información, pero rara vez se detenían para mirarse, para verse de verdad, unos a otros. Todo el mundo parecía ciego. Había pasado un tiempo indeterminado, después de todo, que eran más que minutos que polvo en la inmensidad de la eternidad. Sentado en una banca en la plaza cubierta de hierba,
Estaba observando pacientemente a mi pasajera y su compañía desde lejos, intensamente consciente del momento que se acercaba. Las sonrisas eran frecuentes, junto con las curiosas inclinaciones de cabeza. Había unos dedos inseguros jugueteando nerviosamente con paquetes de azúcar vacíos, aunque no podía entender por qué. Ninguna de las mujeres mostraba un comportamiento amenazante y ninguna parecía sentir miedo. La gama de emociones humanas a menudo era ajena a mi comprensión, aunque había mejorado con el paso de los años. No pasó mucho tiempo hasta que finalmente se separaron la una de la otra. Hubo un apretón de manos prolongado y una mirada fija que parecía anhelar algo más. La belleza morena deslizó algo en el bolsillo de mi pasajera y partió de mala gana, mirando hacia atrás varias veces antes de doblar la esquina de la calle. Su intento de vislumbrar por última vez lo que podría haber sido fue entrañable, si no hubiera sido por el perro callejero que se encontraba a unas cuadras de distancia. Soltándose la correa, el perro saltó a la calle, una calle por la que un joven ejecutivo circulaba a exceso de velocidad, porque llegaba tarde al trabajo debido a que estuvo despierto la mayor parte de la noche, engañando a su desprevenida esposa, mientras apresuraba su convertible rojo a través de una intersección y se desviaba hacia el perro. Se creó un vacío de aire que rápidamente se llenó nuevamente, creando una fuerza de movimiento que se disparó hacia el costado de un viejo edificio que debería haber sido cerrado por reparaciones y renovaciones hace meses. La repentina oleada de aire que subió por la pared, por supuesto, desplazó una caja de aire acondicionado modelo antiguo que todavía colgaba precariamente de los ladrillos. Cuando se aflojó el último tornillo, la caja cayó 6 pisos hasta el pavimento. Mi pasajero tardó 6 pasos después de vislumbrar por última vez la belleza de la cafetería para cruzar el punto exacto en el que la caja dio paso a la gravedad. Hubo un momento justo antes del impacto en el que me paré frente a ella en la acera, el mundo congelado a nuestro alrededor. ¿Cuál es la emoción humana más grande por encima de todas las demás? Yo le pregunté a ella. Estaba asustada, pero las circunstancias no le permitían moverse. Sus ojos se dispararon a su alrededor con rápida incertidumbre, pero permití que la calidez y la luz la rodearan con comodidad y paz para suavizar su ansiedad. Mientras desplegaba mis alas ante ella, le hice saber que la llevarían a un lugar mejor. Eran anchas, blancas y magníficas, y su mera visión podía calmar incluso el espíritu humano más salvaje. ¿Cuál es la emoción humana más grande por encima de todas las demás?, le pregunté una vez más. Ella respondió: amor. Mientras transportaba su alma al otro lado, una dolorosa comprensión se apoderó de mí. Sentí un repentino e insaciable deseo de saber más sobre la experiencia humana, y no me dejó descansar hasta que intenté abrazarla yo misma. Tenía que sentir, tocar, saborear, oír y oler con mis propios sentidos de la misma manera que lo hacía un mortal. Anhelaba una experiencia mortal que trascendiera lo que alguna vez podría ser consciente como ser inmortal. No sabía entonces qué significaría mi completa y absoluta ruina. Pero cruelmente recogí el cuerpo de mi pasajera, la curé mediante intervención divina y egoístamente la reclamé para mí. Tiré de las prendas desconocidas que vestía mi nueva nave, familiarizándome lentamente con la extraña sensación. Deslizando lentamente mi mano en el bolsillo de la chaqueta, saqué lo que parecía una tarjeta de presentación del bolsillo de la chaqueta que llevaba puesta. Doctora Sorocha Chankimba. Solo por un tiempo, juré a las voces no escuchadas, sin molestarme en prestar atención a sus advertencias.